¿Cuál es la persona más amargada que tú recuerdas haber conocido? No me digan el nombre, solo recuerden. No vaya a ser. ¿Cuál es la experiencia más humillante que tú recuerdas haber experimentado? El fracaso, la vergüenza, la humillación, la amargura, son realidades que tocan a la puerta de nuestras vidas en el momento menos esperado. Debemos aprender a lidiar con ellas para estar listos cuando nos visiten. Si yo te pidiera que regresaras a tu casa y hablaras con tu familia para que te calificaran del 1 al 10, ¿en qué nivel de amargado te pondrían? ¿Qué nivel, qué calificación te pondrían en cuanto a amargado o amargada? ¿Eres una persona dominada por el orgullo o por la razón cuando te sientes en desgracia? Voy a hacer una pausa en la serie que estamos estudiando de Lucas y vamos a comenzar una nueva con base en el libro de Ruth. Allí vamos a conocer la historia de una mujer que superó estas emociones que he estado describiendo, estos problemas. La historia está basada en este pequeño libro del Antiguo Testamento escrito hace muchos, muchos años, 1200 años antes de Cristo, solo 4 capítulos. Pero es una historia apasionante. Conoceremos a 2 mujeres que sufren una gran calamidad. El nombre de una, Noemí, y de la otra, Ruth. Su historia sucede durante el periodo que llamamos los jueces. Y con base en Ruth capítulo 1, hoy vamos a hablar acerca de la amargura. En los primeros versículos del capítulo 1, en los versículos 1 al 5, vamos a ver cómo llega la amargura a la vida de Noemí. Y en los versículos 6 hasta el 22 vamos a ver cómo lidia ella con la amargura. Y al final vamos a tratar de aprender algunas lecciones prácticas para evitar este problema. ¿Alguna vez has conocido a alguien así, negativo, pesimista, así, rayando en lo amargado? Yo sí conocí a alguien, le voy a decir, acá entre nos, pero no le cuenten a nadie. Yo era esa persona hace muchos años. Yo era la persona negativa de todos los grupos. Yo era esa persona que todos querían sacar de allí porque cuando estaban opinando y comentando, yo era decir, no, pero eso no va a funcionar. No, pero siempre veía los problemas. Hasta que un día se cansaron de mí y se juntaron 3 o 4 jóvenes de nuestra iglesia, me llamaron aparte, me dijeron, Luis, queremos hablar contigo. ¿Qué pasó? Y me dijeron, ¿por qué eres tan negativo, Luis? ¿Por qué estás amargado? ¿Qué te pasa? Y obviamente yo me justifiqué y dije, no, no es cierto. Ustedes les eché la culpa, no. Son unos exagerados. Pero ellos con mucho amor y paciencia hablaron conmigo por más de 1 hora, casi 2. Y al final terminaron. Y cuando ellos se fueron, yo me quedé pensando. Y dije, ¿por qué soy así de verdad? Y ese fue el día que Dios empezó a cambiarme. Así que si tú eres esa persona negativa, pesimista, amargada, en lugar de ver el sol, ves las manchas solares, o sea, todo lo malo lo puedes ver, pues todavía hay esperanza para ti. Es desagradable vivir con personas así. O tal vez tú vives con alguien así y todo el mundo se da por vencido con esa persona, pero tal vez tú seas la persona que Dios pueda usar para cambiar la vida de esa persona. Si no te das por vencido, como alguien no se dio por vencido, habló conmigo y Dios me ha estado cambiando. Así que vamos a conocer la historia de la amargura de esta señora. Y tú te podrás comparar o tal vez preparar si no te identificas con ella para poder servir a Dios en cuanto a este reto. Vamos a conocer la historia. En Ruth capítulo 1 comienza la llegada de la amargura a la vida de una mujer llamada Noemí. Versículo 1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Les explico. El texto empieza diciendo que eran los días en que gobernaban los jueces. Esto significa que no hay rey ni hay gobierno, que Dios directamente guía a su pueblo a través de líderes
pero no hay una organización gubernamental instituida, de modo que no hay con quién irse a quejar cuando las cosas salen mal. No hay a dónde ir a hacer el plantón, no hay dónde hacer el meeting, no hay sindicatos para movilizar las protestas, no hay gobierno. Todo es a través de Dios. Teocracia se le llamaba a esa manera de gobernar. Y dice que hubo hambre en el país de Israel. Así que aquí es un problema que golpea a la nación. Ustedes deben de saber que para el pueblo de Israel, cuando llega la hambruna, eso es mala señal. No es solo señal de hambre, es señal de juicio divino. Las escrituras habían advertido en los libros de Moisés, en el libro de Pentateuco, en el capítulo 28, cuando Dios les habla de las bendiciones y de las maldiciones, les voy a leer Deuteronomio 28 para que tengan una idea de lo que se asume que el lector ya sabe. En Deuteronomio 28, 15 dice la escritura lo siguiente, dice: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Luego dice el 23, el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce. O sea, no va a llover, puro calor. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro. No vas a poder cultivar la tierra, va a estar tan caliente un comal, diría un mexicano. El Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza, descenderá el cielo sobre ti hasta que seas destruido. Así que el israelita, cuando llegaba la sequía o el hambre, no solo tenía un problema de alimentación, sino era una señal de juicio. Y esto indicaba que el pueblo de Dios había estado en desobediencia. Y nada más basta leer el libro de los jueces para darse cuenta qué mal vivió el pueblo de Dios en esa época, en la época que sucede esta historia. Así que un hombre de Belén, ahora ya se nos da un lugar específico. Belén es una pequeña aldea que está al sur de la ciudad de Jerusalén. Hasta el día de hoy existe la ciudad de Belén. Si usted tomara un carro de la ciudad de Jerusalén hacia la ciudad de Belén, iría por la autopista que pasa a un lado del estadio de fútbol nacional, muy vistoso y bonito. Y manejaría unos 30 minutos hacia el sur y llegaría a la ciudad de Belén hoy. Pero aquí no estamos hablando de hoy, estamos hablando de 1200 años antes de Cristo. O sea que estamos hablando de que para llegar allá tomaba mucho más tiempo y era más difícil sortear entre montes, subidas y bajadas. Y allí estaba una pequeña aldea llamada Belén. No, pues ahora quien no sepa dónde es Belén, ¿no? Los pastores a Belén corren presurosos. Pues sí, porque ya estamos del lado después de Cristo. Pero en aquellos tiempos Belén no era nada, era una aldea, era una villa más. Y de ese lugar, que ya está en la frontera sur del país, hay un hombre, dice, que fue a residir a los campos de Moab. O sea, este hombre, así entra la historia, él dice, aquí hay mucha hambre, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, yo tengo que sacar adelante mi familia. ¿Dónde hay probabilidades de prosperar? Pues allá en el país vecino, Moab. Así que él dice, vámonos para Moab. Mala idea. Mala idea porque para el israelita que fue esclavo en Egipto, después de todos esos siglos de estar esclavos en Egipto, Dios les dijo, yo los voy a llevar a la tierra prometida. Tuvieron que sortear muchos sinsabores cruzando el desierto para que finalmente en los tiempos de Josué, unos 150 años antes de este momento, finalmente la tierra prometida fuera conquistada y fuera distribuida a modo de sorteo entre las 12 tribus, y la parte sur del país le toca a Judá, que ya es la frontera sur del país. Así que el israelita debía estar en la tierra prometida. Para un israelita irse de la tierra prometida era como una vergüenza, como decir, Dios nos falló, esta tierra no fluye leche y miel. Más bien el israelita debía interpretar que si había hambre en su tierra es porque Dios estaba tratando con ellos. La solución no era la migración. Muchos de ustedes dejaron su país por necesidad.
y vinieron a este país para sacar adelante a su familia. No hay nada de malo quererse superar. Pero en el caso particular de ellos, era una vergüenza para el Dios de Israel que los israelitas migraran a los países paganos en lugar de permanecer en fe. La solución, según los libros de Moisés, cuando venía el hambre, para el israelita no era la migración. La solución era, según el capítulo 30 de Deuteronomio, 2 capítulos más adelante, de donde leí las maldiciones. Escuchen. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la maldición que he puesto delante de ti, dice Deuteronomio, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón, con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará prosperar. Así que la solución no era la migración, la solución era el arrepentimiento para el israelita. Debía arrepentirse y también debía clamar a Dios. En 2 de Crónicas 7:14, el rey Salomón escribiría siglos más tarde algo que ellos entendían muy bien. Leo para ustedes 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humilla mi pueblo, este es Dios hablando, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El israelita no debía migrar cuando venía el hambre, debía humillarse ante Dios, arrepentirse de su pecado y clamar por misericordia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero este varón pensó que era más inteligente. En lugar de humillarse y arrepentirse y clamar a Dios, él dijo, mejor toma su familia y vámonos para Moab. Y se va para Moab. Fue mala idea también porque Moab era una nación pagana que estaba del otro lado del mar. Hagan de cuenta que ustedes están viendo, aquí está el mar Mediterráneo. Esta es la tierra de Israel. Aquí hay un mar arriba, hay un río que serpentea y aquí hay un mar abajo. El mar de abajo se llama Mar Muerto y el mar de arriba se llama el mar de Tiberias. Y el río que serpentea es el río Jordán. Así que la tierra de Israel es aquí y Moab está de este lado del mar Muerto y Judá está de este lado del mar Muerto. Así que él decide viajar todo ese trecho, subir para rodear el mar Muerto, cruzar el río Jordán y luego bajar y llegar a Moab. Se le hizo mejor idea. Solo que hay un problema. En Moab no adoran a Yahweh. En Moab adoran a Quemos. Quemos, el dios de la guerra y de la victoria. Y en situaciones desesperadas, los moabitas le ofrecen sacrificios, inclusive de humanos. Quemos. Es un dios horrible. Pero a ese hombre le pareció buena idea llevar a su familia para allá. Y dice el siguiente versículo 2. Aquel hombre se llamaba Elimelech, el Dios, y mío, Melech, rey. Elí, mi Dios, Melech, rey. Mi Dios es rey, significa su nombre, Elimelech. Mi Dios es rey. Pero de todos modos lo dejó para irse a Moab. Y Elimelech dice, no fue solo, llevaba a su mujer que se llamaba Noemí, que significa placentera o feliz. Yo tuve una tía que se llamaba Felicitas. Fíjense qué coincidencia, mi tía se llamaba Felicitas, ya falleció, y su esposo, mi tío, se llamaba Félix, así que era Félix y Felicitas. Y esta se llamaba Feliz. Aquí es doña Feliz. Se le nota en la cara, ¿verdad? Noemí. Y así que ahí va Noemí. Y tenían 2 hijos, los nombres de sus 2 hijos eran, ¿cómo se llamaban? Malón y Kelión. Pa' nombrecitos, dijo aquel, ¿verdad? Malón significa enfermizo. ¿A quién se le ocurre ponerle un hijo así? Y si les parece mala idea nombrarlo enfermizo, el otro está peor, se llama el otro Kelión, significa destrucción. Pero ¿en qué cabeza cabe ponerle a sus hijos eso? Probablemente esta señora, como muchos, era de esas que le sonaron bonitos los nombres
Dijo, ese, hay que ponerle ese, sin poner atención al significado de los nombres. Cuando usted le ponga un nombre a un niño o sus nietos, por favor, fíjense lo que significan los nombres. Conocí a una señora que se llamaba Jezabel, hermanos. Jezabel. Para los que no han leído la Biblia, pues no saben lo que acabo de decir. Pero los que han leído la Biblia ya saben que Jezabel, y luego todavía tuvo el descaro de decir, y yo dije, ¿Jezabel? Sí, es bíblico, dice. Para los que no saben quién fue Jezabel, hasta el diablo le tenía miedo a esa Jezabel. Así que aguas con los nombres que escoges. Y aquí les pusieron esos nombres. Y dice el versículo 3, las cosas se empiezan a poner peor, porque ya empezaron mal. O sea, pónganse en lugar de ella, mujeres. Quizás ustedes ni siquiera tienen que imaginárselo porque lo vivieron. Noemí, no se sabe si ella apoyó la decisión de su esposo o simplemente no le dieron opción, simplemente le dijo a su marido, empaca, nos vamos. ¿Pero a dónde? La cosa es que ella tuvo que dejar su tierra, su idioma, sus parientes, sus amigas, su casa. Ya de entrada, todo eso es duro. Como algunos de ustedes o algunas de ustedes. Algunas de ustedes vinieron a este país dejándolo todo. Ahí a meterse a un cuarto, solas, sin amistades. Y peor, no hablan inglés. Al fin del día ya les duele la cabeza. Pura nostalgia, ya se quieren regresar. Esa es Noemí también. Nadie dijo amén, pero les vi los ojitos. Y si no estuviera suficiente mala la historia, se pone peor porque dice que en el versículo 3, y murió Elimelec. Fíjense nada más qué desgracia. Él migró con la esperanza de mejorar y lo único que encontró fue la muerte en ese sitio. Esto es un baldazo de agua fría para Noemí, porque ahora ya queda viuda. Si hay una persona vulnerable en esos tiempos es la mujer viuda, porque le toca vivir en una generación dominada por los varones. Así que una mujer viuda es propensa al desamparo. Y más ella que no tiene solo a sus hijos que le quedan. La Biblia dice que cuando una mujer queda viuda, los primeros responsables de cuidar a esa viuda son sus hijos y sus nietos. Primera de Timoteo, capítulo 5, escuchen cómo lo dice. Primera de Timoteo 5:4. Y si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Así que los hijos y los nietos son los primeros responsables, según Dios, de cuidar a una mujer viuda. Y si hay varios hijos, las hijas, mujeres primero. En este mismo capítulo, 1 Timoteo 5, pero ahora en el versículo 16 dice, si alguna, singular femenino, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga. Y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Escúchenme, varones cristianos. Varones cristianos. Si algún día tu suegra es viuda, por haberte casado tú con su hija, si su hija tiene otros hermanos y ella es la única mujer, según Dios lo más apropiado es que su hija la cuide, no sus hijos. Porque a veces los hombres somos medios crueles, diciendo, tienes muchos hermanos, ¿por qué la tienes que cuidar tú? Bueno, si eres cristiano, aquí te está diciendo Dios, las hijas es lo lógico, es lo más adecuado. Pero eso es solo un paréntesis para explicarles brevemente lo que dice Dios acerca de las viudas. Y aquí, regresando a la historia, Noemí queda viuda. Así que ¿quién tiene que cuidar de ella? ¿Quién? Pues sus hijos. Y lo tienen que hacer porque ellos están solos en ese país extraño. Se da a entender que cuando ellos viajaron a ese lugar, sus hijos estaban jóvenes o niños incluso. La escritura no es precisa. Pero dice el versículo 4 que llega un punto donde los hijos de Noemí se casan. Y se casaron, pues ¿con quién se iban a casar? Pues con unas moabitas.
Si viven en Moab, se casaron con unas moabitas. Mala idea, mala idea. Aquí empezamos a ver las consecuencias de las malas decisiones de Elimelec. Lleva a su familia a vivir entre paganos y ahora sus hijos empiezan a quebrantar los mandamientos de Dios porque se casan con no creyentes. La escritura era muy clara para los israelitas. Deuteronomio 7, versículos 3 y 4. Escuchen el precepto. Dice, no contraerás matrimonio con ellos, con los pueblos vecinos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Era una orden que los israelitas solo debían casarse con gente que adorara a Yahweh, su mismo Dios. Casarse con gente de las naciones vecinas que eran paganos y adoraban a Quemos o a cualquiera de los otros ídolos era prohibitivo. Pero no solo eso. No solo cometieron el pecado de casarse con moabitas porque eran paganas, sino que el pecado en particular para un israelita de casarse con una moabita era doblemente grave porque en Deuteronomio 23:3 además estaba escrita la siguiente orden. Oiga esto, por causa de la historia, dice Deuteronomio 23:3, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Los moabitas no van a entrar al pueblo de Dios, dijo Dios. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué Dios se puso tan estricto? Por lo que los moabitas quisieron hacer con los israelitas cuando iban camino a la tierra prometida. Intentaron destruirlos. Así que Dios dijo, por esa razón los moabitas nunca serán aceptados en mi pueblo, porque ellos quisieron exterminar a mi pueblo, maldecir a mi pueblo, destruirlo. Por tanto, ¿por qué van a gozar de las bendiciones de mi pueblo? Moabitas, paganos no, y menos si son moabitas. Y ahora tenemos a los 2 hijos de ellos casándose con moabitas. Y ahí empezamos a ver las consecuencias de las malas decisiones de Elimelec. Se casan con 2 moabitas. El versículo 4 nos dice el nombre de una era Orfa. Orfa significa melena. O sea que esta ha de estar como pelo lindo, yo no sé qué, ¿verdad? Pero le pusieron melena. Y la otra se llamaba Ruth. Y Ruth significa amiga. Bonito nombre. Y dice al final del versículo 4 que vivieron allí unos 10 años. Para ti dirás, qué curioso dato. Hey, presta atención. Quiere decir que pasaron mucho tiempo en Moab. Los años que estuvieron antes que sus hijos se casaran, más el día que se casan, más 10 años de matrimonio llevan ya cuando sucede una desgracia y entre líneas 2 desgracias. Ahorita van a ver. Porque dice el versículo 5 que murieron también los 2. Imagínense qué horror. No solo muere el esposo y ella se queda viuda, lo único que le queda son sus hijos. Pero 10 años después de que ellos se casan, mueren los 2. No se nos dice cómo murieron ni Elimelec ni cómo murieron Malón y Kelión. Solo se nos dice que mueren. Qué horror. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. No solo eso, pero usted tiene que captar algo entre líneas. Otra cosa. En una época donde no hay métodos para la planificación familiar, vemos que estos hombres estuvieron casados 10 años y no engendraron hijos. Esa es otra señal en la Biblia. Otro de los castigos que Dios derramaba sobre su pueblo rebelde era la infertilidad. Y ahora la mujer ya no tiene hijos que cuiden de ella, ni tampoco tiene nietos. Ya se acabó. Y para colmo se queda con las nueras, como si no hubiera suficientes chistes, ¿verdad? Del disgusto histórico que hay entre las nueras y las suegras. No dicen por aquí, ¿saben por qué se llaman nueras? ¿Nuera? Porque dicen, esa no era, mi hijo, esa no era. Y ahora se queda ella no solo totalmente vulnerable ante un desamparo, sino que tiene a 2 otras mujeres
si no puede ni cuidarse ella misma y ahora tiene otras 2 muchachas ahí jóvenes? Haga una pausa y note lo que se nos acaba de contar aquí. Todas las desgracias que le caen a la misma persona. Pierde su casa, sus parientes, sus amigas, su país, en un país extraño, se queda viuda, pierde sus hijos, no tiene nietos y no tiene nada. Su marido la saca para prosperar y la deja completamente en el desamparo en un país extraño. ¿Alguna vez te has sentido así? Que te llueve sobre mojado, dicen allá los mexicanos. Que todas las desgracias se le cargan a la misma persona. Qué forma de empezar esta historia, ¿no? Hermanos, las desgracias son una realidad en la vida. Nunca avisan cuando llegan. Pero hay algo que supera todas las desgracias. ¿Saben qué es? La providencia de Dios. Y esta historia nos va a enseñar eso. Aún hay esperanza. Pero debemos recalcar algo en este punto, hermanos. Cuando nuestra fe es puesta a prueba y nosotros buscamos la salida fácil y tomamos decisiones que no están confiando en Dios, sino están buscando las soluciones más fáciles, debemos tener cuidado porque nuestras decisiones no solamente pueden afectar nuestras vidas, pueden afectar a toda nuestra familia y nuestra descendencia. Elimelech se le hizo fácil, vámonos para el norte, allá los dólares se bajan de los árboles, a Moab, ¿verdad? Y después no consultó a Dios ni buscó el tiempo de Dios. Ahora no me malinterpreten, no estoy diciendo que ustedes pecaron al venir a Estados Unidos, yo también aquí vivo. Así que si ustedes pecaron al venir a Estados Unidos, yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero lo que importa es lo que hacemos ahora. Cada decisión que tomamos traerá consecuencias. Es muy importante que prestemos atención, que tomemos en cuenta a Dios y su palabra antes de tomar decisiones drásticas, porque eso va a traer efectos a largo alcance. Y no solo en nuestras vidas, sino en la vida de los que amamos. Así que así llega la amargura a la vida de Noemí. Y ahora, ¿cómo va a lidiar ella con la amargura? ¿Qué hubiera hecho usted, señora, si a usted le hubiera pasado todo eso? Ahora usted es una mujer mayor, no tiene esperanzas de casarse a estas alturas. ¿Quién se va a fijar en usted? Sus hijos no están para que la cuiden, quedó varada en un país extraño, no tiene dinero, vive en una cultura machista. ¿Saben qué hacen muchas mujeres cuando llegan a un lugar como ese? Se dejan morir. Se encierran en el cuarto, cierran las cortinas, no quieren ver a nadie. Y es una espiral descendente hasta que se mueren, se deprimen. ¿Qué hace usted cuando se le cargan las pruebas o las desgracias? Otros, en lugar de deprimirse, se amargan. ¿Has conocido a alguien así? Alguien abusa de ellos, las cosas no salen como planeaban y se empiezan a enojar contra la vida. Se empiezan a enojar. Y algunos hasta llegan al extremo de decir, pues si yo no puedo ser feliz, nadie va a ser feliz. Y se hacen la misión de su vida convertir en un infierno a todos los que se les acerquen. ¿Qué hace usted cuando tiene muchas pruebas? ¿De los que se deprimen, ya se quieren morir, o de los que se amargan? Vamos a ver qué hace esta señora. Esta señora, aunque siente algo de amargura, como vamos a ver más adelante, hace algo que mucha gente no hace cuando está ahí en el hoyo emocional. Dice el versículo 6, ahora vemos cómo empieza ella a lidiar con la amargura. Entonces se levantó. ¿Qué hizo? Un día en la mañana se levanta y dice, Orfa, ándale, levántate. Ruth, ándale, ya, levántense. Y la otra, ¿qué? Levántense ya. Arriba, arriba muchachas.
Y ellas han dicho, ¿y ahora qué mosca le picó aquí? A la doña. Y dice el versículo 6, me voy de Moab, me regreso a mi tierra. Porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Lo que pasa es que ese día en la mañana, Noemí le entró una notificación del WhatsApp. Ya está viendo cosechas en Judá. Mira, en Belén están haciendo ricos los de... No. Ya se me... No tenía para pagar el celular. No tenía, ya me acuerdo. De otro modo se enteró. Pero ella oyó, lo cual confirmó lo que tanto temían. Sí, se equivocó su esposo al haber salido. Porque ahora la bendición está llegando allá y ella acá. Y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ella decide, me regreso para mi tierra. Yo me regreso. Pero antes de regresar, dice, en el versículo 7, salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, les dice, alto, alto chicas, regrésense mejor cada una a la casa de su madre. Que el Señor, Yahweh, tenga misericordia de ustedes. Ahí misericordia significa lealtad en hebreo. Gesed, ¿se acuerdan que les enseñé una vez? Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. ¿Qué es lo que está haciendo Noemí? Noemí dice, yo me regreso para allá, para mi tierra. Lo que Noemí acaba de decidir es muy peligroso. Imagínense. Noemí vive en Moab y ha elegido regresar hasta Belén. Ella ha elegido una odisea para cruzar a pie la mitad de 2 países, Moab. Cuando nosotros fuimos al Medio Oriente, el avión aterrizó en la tierra de Moab donde vivía. Es puro desierto, hermanos. Si vieran eso, pura tierra. Y luego te mueves de ahí de donde estuvo Moab, y luego tienes que caminar hasta donde llegas a donde está la frontera. Puro desierto para empezar. Darle vuelta a un cerrito. Y luego hay una caidita y tienen que cruzar el río Jordán. Esa señora iba a tener que cruzar un río, no solo cruzar primero un desierto y luego cruzar un río, el río Jordán. Y luego subir. Y luego pasando el río Jordán en la parte norte del Mar Muerto, iba a tener que agarrar camino y pasar cerca de la ciudad de Jericó. Después iba a tener que sortear entre los cerros, porque hay una cantidad de cerros y se suben más o menos 1200 metros cuesta arriba para subir hacia donde pasa cerca de Jerusalén. Puros cerros. En el Nuevo Testamento Jesús va a contar la parábola del buen samaritano para explicar cómo un hombre que caminaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado y dejado medio muerto por unos maleantes. Solía haber malvivientes que asaltaban a las personas y aquí nada más, imagínense, son mujeres las que van a hacer este viaje. Todo a pie, y después si ustedes van desde esa parte que les estoy describiendo hasta Belén, es una de cerros, hermanos, una de cerros que hay que ir. Todo eso es lo que Noemí está pensando caminar y dice, yo no puedo llevar a estas muchachas a la muerte probable. Algunos me ven y dicen, hombre, yo viví una como esa. Si yo le contara cómo vine aquí, pastor. Bueno, imagínense una señora. Ella pensó en todo eso. Imagínense que se llevó Noemí de regreso a Belén. ¿Qué se pudo haber llevado? ¿Qué pudo haberse llevado? Ay, me voy a llevar mi mecedora que tanto me gusta, que me dejó mi viejito antes de... No, ¿qué mecedora? No se pudo llevar nada. A duras penas se debe llevado alguna especie de cantinflora con agua y no creo que le haya durado para semejante viaje. Salió ya
a la aventura a ciegas. Así que ella piensa en las muchachas, las mujeres jóvenes, sus nueras, y les dice, no, ¿saben qué? No. Mejor regrésense a su casa, de su familia, busquen un marido, están jóvenes, están bonitas, no tienen hijos, es probable que pueden rehacer su vida. Yo las libero, váyanse, que el Señor las bendiga. Y dice en el versículo 9, que el Señor conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido. Y las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque yo soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Todo lo que acabamos de leer aquí era el resumen de una ley que existía en aquellos tiempos. Se llama la ley del levirato. En Deuteronomio 25:5, para su curiosidad, leo. Deuteronomio 25:5 dice, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Esta ley se llama la ley del levirato y funcionaba para garantizar que una viuda no quedaba desamparada sin herencia, porque cuando una mujer salía de la casa de sus padres ya no era hija heredera de sus padres, sino ella heredaría junto con el esposo de los padres del esposo. Así funcionaba la ley entre ellos. Pero si se moría el hombre y no había varón, ella se veía en el peligro de no heredar. Así que la ley del levirato decía que uno de sus cuñados solteros la tomara por esposa y el primer hijo que tuvieran iba, como quien dice, recibir la herencia del difunto y ya los demás de este nuevo. Pero en este caso Noemí no tiene más hijos. Así que ¿con quién se casarían ellas? No hay esperanza para ellas. No solo no tiene más hijos, sino que ya es una mujer muy mayor. ¿Quién se fijaría en ella a estas alturas, si es que todavía puede tener hijos, como para proponerle matrimonio? Y aunque eso sucediera esa misma noche, dice ella, y quedara embarazada, ¿cuántos años le tomaría a ese, suponiendo que el que nace es varón, para llegar a ser un hombre adulto en edad de poder casarse? Y en el caso de que quiera cumplir, todavía está por verse, ¿verdad? Así que les dice, no hay esperanza para ustedes conmigo. Váyanse a la casa de sus padres. Y dice el versículo, ahora si notaron el versículo 13 al final, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Ella sigue creyendo en el Señor, pero ahora no solo cree en el Señor, sino que además le echa la culpa. Porque según Noemí, ¿quién es el culpable de todas sus desgracias? Dios. Error común entre muchos creyentes que sufren pruebas, culpan a Dios de sus desgracias. Y el 14 dice, ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado, noten dos cosas, a su pueblo y ¿qué más? Y a sus dioses. O sea que de alguna manera, a pesar de que es una familia israelita que aflojó sus convicciones espirituales, no han abandonado su fe en Dios. Y de alguna manera, cuando ellos se casaron con Orfa y con Ruth, les dijeron, ¿sabes qué? Si te vienes a hacer familia conmigo, vas a adorar a Yahweh, no puedes adorar a Quemos. Así que han de ver consentido, porque ahora que Orfa se regresa, no solo se regresa a su familia, sino también ¿a quién? A sus dioses.
Así que aquí están despidiéndose Noemí. Mi hija, que Dios te bendiga. Fuiste buena esposa para mi hijo. Que Dios te bendiga y te conceda un buen marido. Que te vaya bien. Gracias, Noemí, yo también te quiero mucho. Que Quemos te bendiga porque yo me regreso a mi casa. Y lo sorprendente, el versículo 16, bueno, desde el 15. Entonces Noemí dijo, se voltea y mira a Ruth y le dice, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Y aquí viene el versículo clave de todo el libro, hermanos, que algunos de ustedes memorizaron, si se acuerdan. 16. Pero Ruth le respondió, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Y así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Hombre, estas palabras, qué palabras de mujer. ¿Qué nuera se encontró esta mujer Noemí? Miren, hay una diferencia y una similitud entre Noemí y Ruth. Cuando Noemí sale siguiendo a su marido, no sabía a lo que se enfrentaba, no sabía lo que venía. Pero ahora que Noemí regresa a Belén, ya sabe lo que le espera. Ya sabe lo que le espera. Y por eso le advierte a Ruth. Le dice, no te vayas conmigo. Para empezar, cruzar desiertos, cruzar ríos, subir y bajar montañas. ¿Quién sabe qué nos pueda pasar ahí? En el caso que lleguemos, vamos a llegar a Israel. Ni te imagines lo que nos espera. Cuando llegaran a Belén, si es que llegan, ¿cómo iban a llegar? ¿Con las manos llenas, hermanos? A empezar de cero en la mendicidad. Imagínense lo que ha de haber sido para Noemí pensar que se va a regresar. Imagínate tú que hubieras salido allá de tu pueblo. Y dices, no, pues me voy para el norte. No, se ha puesto bien difícil, cuidado con los zetas ahí en la cruzada. No, pues yo me voy, el Señor que me cuide. No, pero que piense dos veces, no, yo me voy, ya vas a ver. La próxima vez que te visite voy a venir en mi troca grandota, con las llantotas y con los rines cromados, ya vas a ver. Pues yo lo pensaría. No, usted no se preocupe. Y se viene para acá. Y cuando llega acá, le va, pero mal, mal, todo le sale mal, mal, mal. Todo lo que le pasa a Noemí, imagínate lo que sería para ti. Y luego después de tantos años, te agarran y te deportan, no te llevan ni un penny. Andas pidiendo limosna en Tijuana para alcanzar el viaje de regreso hasta allá, de puro ride. Eso es lo que le espera a Noemí. Imagínate lo que sería para ella regresar a su pueblo y entrar. ¿Te imaginas esa mañana cuando ella llegó? Ella se imaginaba, decía, qué vergüenza, ¿cómo voy a llegar? Qué vergüenza. ¿Qué van a decir mis amigas con las que me gradué, con las que fui al prom? ¿Qué van a decir? ¡Qué vergüenza! Ellas van a andar con sus nietos ahí jugando, sus maridos, las cosechas, ya oí las noticias. ¿Y yo qué voy a llegar? Toda ruca, toda arrugadota, toda hasta media calva y todas las canas y toda pestosa del viaje caminando y toda llena de tierra. Y qué vergüenza. Eso es a lo que ella iba. Y no solo eso, ella sabe que los israelitas consideran a los de Moab, nunca entrarán al pueblo, a la asamblea del Señor, los de Moab. ¿Cómo se va a llevar a Ruth? Y Ruth dice, no me importa, yo me voy contigo. Ruth sí sabe a lo que va. Y a pesar de todo dice, no me voy a separar de ti. Hermanos, pregúntense, ¿por qué Ruth elegiría eso? No lo sabemos. Es un misterio para el lector. Déjenme imaginar un poco. No creo que haya sido muy feliz la vida de una mujer como Ruth en una familia donde gobierna la idolatría, donde se cometen sacrificios humanos. ¿No sería descabellado pensar que incluso alguno de sus hermanos haya sido ofrecido en sacrificio a Quemos? Que ella vio los maltratos que sufrían su madre, si no es que ella misma fue
víctima de algún tipo de abuso sexual o físico, y ha de haber dicho, ¿a qué me regreso yo? ¿A qué me regreso? Yo ya sé lo que hay aquí para mí, pero he conocido para lo que para muchos de nosotros sería una familia defectuosa, la de Elimelech, para ella fue algo mejor. Y ella dijo, yo tengo más esperanza en este Dios y en con este tipo de mujer a donde quiera que esté, de regresarme donde yo estaba. Yo elijo a este Dios. Y ella se va. Venga lo que venga, dice, y se convierte al Señor. Y ahí va. Al ver Noemí 18, que Ruth estaba decidida ir con ella, no le insistió más. Ahora hagan una pregunta final. ¿Cómo creen si Noemí está a media amargadona? ¿Alguna vez ustedes han tenido que convivir con una mujer amargada? ¿Con una Noemí de estas? ¿Es fácil? ¿Se imaginan Ruth? Cada día se levanta con su carota, ¿verdad? Eso me saco, porque le hice caso a aquel, muerto, mira nada más. Una mujer amargada. Y Ruth elige quedarse con ella. ¿Tú te hubieras quedado? ¿Te hubieras quedado? 19. Caminaron, pues, las dos hasta que llegaron a Belén. ¡Lo lograron! Fíjense, en una frase, todos los kilómetros que caminaron, hermanos. Caminaron y sobrevivieron el viaje aquel. Y ya me las imagino. Mija, ¿qué pasó, Noemí? ¿Cómo iban de cansadas? Todas esas oleadas de kilómetros de peregrinaje. Y le dice, ya llegamos. ¿Cómo? Sí, ahí es. Ahí se empieza a ver la ranchería y los trabajadores acá en los campos de cultivo de trigo y de cebada por el otro lado. Y ellos dicen, mira, fíjate aquella señora que está allá. Esa es mi prima. ¡Qué vergüenza! Y empieza el golpe, hermanos. Y la otra, ¿se imaginan cómo ellas llegaron todas polvorientas, todas maltrechas del viaje, acabada? Y pues, ¿quién reconoce a quién? Pues fue Noemí la que reconoce primero a sus conocidas de toda la vida. Seguro fue así, porque ella venía acabada. Y seguro que ellas entraron y empieza a ver y dice, oye, esa es tal vez mi prima. Esa está, no, aquella mi amiga, híjole. Entonces seguramente en algún momento Noemí, cuando se empezó a acercar allí, a buscar ahí los terrenos que dejaron, a ver si no los invadió alguien o ahí van a estar olvidadas esa casilla, y empieza a ver conocidas y ella dice, pues de una vez. Y la otra dice, oye, esas peregrinas, esas, ¿quiénes son? Y de pronto le ven la cara a las facciones, dicen, no. Mira, es la que estoy pensando, la de la camioneta de los rines cromados. Y ¿dónde está la camioneta? ¿Dónde? Y empieza el rumor a correr por todo el pueblo. ¿Ya viste quién llegó? ¿Quién? Los Hernández, digo, Noemí volvió acá. Los Flores, los Floria, y así empieza la crítica. Porque dice el texto, no estoy invitando, ustedes creen que estoy inventando, 19. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén, y cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Hermanos, qué humillación. ¿O no? Díganme ustedes, qué humillación. Así que cuando la reconocen, dice, las mujeres decían, ¿no es esta, cómo se llama? ¿No es esta la feliz? Y ella dice, sí soy yo, ya, sí soy yo. Pero ya no me llamen feliz, llámenme amargada. Ya no me llegan feliz. Díganme Mara, porque así se dice, eso significa Mara en hebreo, amargada. Ya no me digan feliz, llámenme amargada. Dice 20. No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. No me digan Noemí, díganme Mara, porque el Todopoderoso me llenó de marar, de amargura.
¿A quién le echó la culpa por segunda vez? ¿A quién? A ver. 21, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Tercera vez que le echa la culpa. ¿Por qué me llama Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí con ella, su nuera Ruth, la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la siega de la cebada. Esto significa a mediados de abril o a fines de abril, principios de mayo. Y ahí se detiene la telenovela. Y en la próxima semana continuaremos, si Dios nos presta vida, con el segundo capítulo. Pero hagamos aquí una pausa para rescatar algunas lecciones. Hermanos, aquí hay la historia de una mujer que se le cargan todas las desgracias y en lugar de dejarse morir, se levanta y acepta las humillaciones que le vengan y dice, no importa, yo le voy a hacer cara, yo voy a levantar mi rostro ante toda humillación, voy a hacer lo que me toca. Se puso en marcha, hizo lo que podía. Se enfrenta, acepta su humillación, pero busca ayuda. Lo que ella pueda hacer, lo va a buscar. Hizo a un lado su orgullo. ¿Tú lo hubieras hecho? ¿Tú hubieras hecho a un lado tu orgullo? Hay personas que prefieren el orgullo que buscar ayuda. Una vez un hombre estaba yo en mi oficina, en un verano, estaba haciendo calor. La secretaria me habla, me dice, pastor, un hombre quiere hablar con usted, ¿lo puede recibir? Está bien, pásalo. Entonces lo pasé a la oficina, se sienta y me dice, ay, qué rico usted aquí, en el aire acondicionado. Debía ver cómo sufrimos nosotros los que sí venimos a trabajar. Esa fue la bienvenida. Ocupo dinero, me dice, porque me van a sacar de la casa y no he pagado la renta y ya fui aquí, vengo de la San Bernardo y el cura ni me quiso recibir. Bueno, usted de perdida me recibió. ¿Me puede ayudar, sí o no? Le dije, pues no creerás que tengo una caja fuerte aquí para todos los que ocupan pagar la renta. Los estaba yo esperando, ¿verdad? Ah, pero qué buenos son para pedirnos el diezmo. Así me dijo. Yo nunca lo había visto en mi vida, pero así me dijo. No voy a hacer que ustedes insisten en las ofrendas, pero el día que uno ocupa no son buenos para ayudarle. O sea que yo me llevé las regañadas de todos los... Ok, está bien, lo dejé. A ver, me dice usted, ¿seguro que usted tiene papeles? Sí, pues sí. ¿Usted qué entiende? A nosotros los del pueblo, que no sé qué. Ya me soltó todo y dije, que hable, Señor. No tengo dinero para darte, le dije. O sea, que sea denme trabajo, me dice. O pídale a alguno de sus gentes que me dé trabajo. Le dije, mira, obviamente yo puedo hacer unas llamadas y preguntarle a alguien de los que conozco, a lo mejor te pueden dar algo de trabajito, que les laves el carro, lo que sea, pero yo no te conozco, yo no te puedo recomendar. Si tú me das el nombre de 2 o 3 personas que te conocen y su teléfono y yo les llamo para ver si es cierto lo que me dices, porque la verdad hay cada mentiroso. Tú dices que ya me había contado que vino de Los Ángeles y que sus hijos y sus parientes estaban allá. Le dije, dame el teléfono de algunos de ellos para pedirles referencias de ti. ¿Y saben qué me dijo? Dijo, no hombre, qué vergüenza. Qué vergüenza que se vayan a enterar que yo estoy pidiendo ayuda. No, no, que no le voy a dar nada. Si me va a ayudar, ayúdeme, me dice. Así hay gente, hermanos. Mucho orgullo todavía. Mucho orgullo. Hermanos, les voy a dar unos consejos para terminar. ¿Cuál es el remedio bíblico contra la amargura? Número 1, no atribuyan a Dios malpropósitos. No es Dios. Muchas veces son las consecuencias de nuestras malas decisiones, otras veces son las consecuencias de las malas decisiones de otra persona que nos afectan. Podemos expresarle a Dios nuestro dolor, podemos expresarle a Dios nuestro abatimiento, pero no deberíamos ser insolentes contra Dios. ¿Cuál es el remedio bíblico contra la amargura? Confía en Dios, confía que aunque el mal llegue a tu vida, Dios lo puede tornar para bien. ¿O no dice la Escritura? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas juntas les ayudan a bien. Los hermanos de José por envidia lo vendieron como esclavo y fue a parar a Egipto. Y estando en Egipto lo infamaron y fue a parar a la cárcel.
Y de ahí, pero él se esforzó y confió en Dios y Dios lo levantó y llegó a ser el segundo más importante después del faraón. Así que en el tiempo de Dios, él logró ver a su familia venir y él los pudo ayudar. Pero cuando su padre Jacob murió, sus hermanos dijeron, ahora que ha muerto nuestro padre, segurito que José se va a vengar de nosotros por lo que le hicimos. Así que después de sepultar a Jacob, vienen los hermanos de José ante José y se postran ante él cumpliendo el sueño. El sueño que tanto aborrecieron, ellos mismos lo cumplieron. Y se postran, le dicen a José, 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 nuestro papá antes de morir nos dijo que viniéramos y que te dijéramos que nos perdonaras. Mentirosos. Perdónanos, José. Mi papá dijo que nos perdonaras. Y José dice que les habló al corazón y les dijo estas palabras en Génesis 50:20. Les dijo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para preservación de mucho pueblo. Hermanos, cuando nos pasen desgracias, no culpes a Dios. Sigue confiando en Él, que aún lo malo que te pase, Dios lo puede cambiar en algo bueno. Que no te falte la fe en Él. En lugar de darle rienda suelta a tus malos pensamientos, no, que me voy a morir. En lugar de hacer eso, controla tus pensamientos negativos y empieza a buscar en la Biblia promesas de la palabra de Dios. En lugar de enfocarte en todo lo que has perdido, en todo lo que te quitaron, levanta tus ojos con optimismo y pon tu fe en Dios. Y fíjate lo que puede Dios tal vez darte. No pienses lo que te quitaron, piensa en lo que tienes todavía. No pienses en lo que te hicieron, piensa en las promesas de Dios. ¿Sabes que hay lugares en la Biblia donde dicen que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días? Hay promesas como esa y muchas más. Deberías volcarte a la palabra de Dios, encontrar promesas y empezar a orar y pensar con base a ellas, tomar decisiones con base en la palabra de Dios, tener fe en Dios. Y si Dios permite la humillación en tu vida, acepta la humillación. Hermanos, a mí Dios me ha pasado por la humillación varias veces. Y yo he tenido que elegir si me amargo, me enojo o quiero vengarme, o si digo, ok, Señor, está bien. Acepto la humillación. Acepta la humillación. La Biblia dice en 1 de Pedro 5, versículo 6 dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los levantará cuando fuere su tiempo. Mejor humíllate a que te humille Dios. Tú solo, tú sola. Si eso quieres para mí, Señor, está bien. Tú me levantarás si te parece bien. Y otro consejo, si quieres vencer la amargura, aprende contentamiento. Filipenses 4, Pablo dice en versículos 11 y 12, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé tener escasez. En todo estoy enseñado, como para tener abundancia y padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprende contentamiento. ¿Sabes qué es el contentamiento? A vivir contento con lo que tengas. Si tú aprendes a vivir contento con poquito, todo lo demás ya es ganancia. Y el día que llegues a vivir con poquito otra vez, ya aprendiste. Aprende contentamiento, porque la persona que no aprende contentamiento, no importa lo que tenga, nunca está contenta, nunca está contenta. Nunca está contenta. Pero el que aprende contentamiento ha ganado algo muy valioso. Pero ¿saben qué es lo malo? Nadie nace enseñado. El contentamiento se aprende. Cuando yo era hijo de papi, mi mamá hacía de comer diario y yo quejándome, otra vez esto, te quedó muy salado, te quedó muy desabrido, ay no, vaga, yo no quiero eso. Diario quejando, hasta el día que yo escuché el evangelio, decidí seguir a Cristo, mi papá no le pareció, me echó de la casa, órale, fuera de aquí, protestante. Y a la calle fui a dar, hermanos.
Y los primeros días después de que me echaron de casa por causa de Cristo, yo no tenía que comer. Lo que caiga era bueno, hermano. Lo que caiga. Aprendí mi lección, hermanos. Todo me gusta ya. Todo me gusta. Sí, porque cuando no tienes que comer, valoras, dices, pero tan rico que hacía mi mamá de comer, pero yo no sé qué estaba pensando. Todas mis quejas. Qué tonto fui. Por eso, aprende contentamiento y te vas a evitar muchas amarguras. Ahí tienen ustedes una línea de cosas en las que pueden pensar. Ustedes no están condenados a la amargura, es una decisión la amargura. No puedes controlar las desgracias que vengan a tu vida, puedes controlar la actitud que tú tomes ante eso. ¿Saben la diferencia? Tenemos a Cristo nosotros de por medio. Él se interpuso entre Dios Padre para recibir la ira de Dios y a nosotros nos ha extendido su gracia. ¿Qué más podemos pedir? Acudamos al pie de la cruz de Cristo y humillémonos para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Oremos. Padre, gracias damos por tu palabra. El ejemplo de la historia de esas dos mujeres tienen mucho que enseñarnos. Oro por los oyentes para que puedan salir de aquí con esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.